I come to you in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Vengo a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Please be seated. Pueden sentarse. Why can't everybody just speak Aramaic? ¿Por qué no todos pueden solo hablar arameo? Why can't everybody just speak Aramaic? ¿Por qué no pueden todos solo hablar arameo? After all, that's what the brothers James and John spoke. Eso era lo que los hermanos Santiago y Juan hablaban siempre. That's what the fishermen Philip and Andrew spoke. Eso es lo que los pescadores Felipe y Andrés hablaban también. That's what the sisters Mary, Martha, and even Jesus spoke. Y eso mismo hablaban Marta, María y el mismo Jesús. So why couldn't have everybody just spoken Aramaic? Y pensamos, ¿por qué ya no todos solo hablaban arameo? Rather than all those strange sounding languages. En vez de todos esos idiomas que suenan un poquito extraños. On that first Pentecostal En day. ese día de Pentecostés. I wonder if that's what St. Peter was thinking Me imagino que quizás eso es lo que estaba pensando Pedro when the Holy Spirit filled the congregation cuando el Espíritu Santo descendió en la congregación on that very first Pentecostal en morning. ese primer día de Pentecostés. After all, this very first church service Y ese primer domingo, ese primer servicio that we read about in our first reading que escuchamos en nuestra primera lectura included a whole lot of preaching. incluyó mucha predicación. And it must have taken all day long to sit through a sermon that had to be translated into 30 different Y languages. quizás tomó todo el día escuchar ese sermón tan largo que se tenía que haber traducido en más de 30 idiomas. I can guarantee you that nobody got to lunch on time at that first Pentecostal Les service. garantizo que nadie llegó a almorzar a tiempo ese primer día de Pentecostés. Once upon a time, Hace una vez, everybody spoke the same language. todos hablaban el mismo idioma. At least that's what the good book tells us in the 11th chapter of Genesis. Por lo menos eso es lo que nos dice el buen libro en el capítulo 11 de Génesis. There was no need for interpretation. No había necesidad de interpretación. Sorry, Sandy, you wouldn't have a job. Es decir, que no necesitaban. There was no need for a multilingual bulletin. No había necesidad de crear un programa con varias lenguas, idiomas. There was no need to spend 4 years in high school learning a language that you would promptly forget at your graduation. No había necesidad de aprender un idioma en la secundaria por 4 años que después ya no tendrías que usarlo porque se te olvidaría, todo eso. Everybody spoke the same language. Todo el mundo hablaba el mismo idioma. Until one day, Hasta que un día, in a town called Babel, en un pueblo llamado Babel, located somewhere between the Tigris and the Euphrates River, localizado entre el Tigris y el Éufrates, esos ríos, somebody got the bright idea to build a tall tower. a alguien se le vino la idea de construir una torre muy alta. It would be the tallest tower in the entire valley, Iba a ser la torre más alta de todo el valle, even taller than the PPL building. aún más alta que el edificio del PPL. It would reach all the way up into the clouds. Iba a ser tan alta que podría hasta alcanzar las nubes. It would serve as a stairway to heaven. Iba a servir como una escalera hacia el cielo. And as far as I can tell, Y por lo que puedo entender, this tower didn't have much of a purpose esta torre sinceramente no tenía un propósito de verdad. other than to express human pride and hubris. Solamente el propósito de exponer el orgullo humano. Look what we can do. Es decir, miren lo que podemos hacer nosotros. Look what we can build. Miren lo que podemos construir. We can make it to heaven all by our clever selves. Nosotros podemos llegar al cielo por nuestra propia cuenta. And once we get there, Y cuando lleguemos al cielo, we might knock on God's door and tell him llegaremos y tocaremos a la puerta de Dios that we don't actually need him. y le diríamos, no te necesitamos. Everybody spoke the same language. Y en ese tiempo todos hablaban el mismo idioma. Until one day in the middle of this building campaign, Hasta que un día, en el medio de esta campaña de construir esta torre, God showed up to take a look at what the people were doing. Dios se apareció a echar un vistazo a ver lo que estaban haciendo la gente.
And God didn't care too much for their project. Pero a Dios no le importaba tanto ese proyecto. And so God confuses their language. Entonces lo que hace Dios es confundir sus idiomas. All of a sudden, the foreman is speaking Portuguese. Desde repente los albañiles comienzan a hablar portugués. The bricklayers are speaking French. Los otros albañiles hablan francés. The engineers are producing plans in Arabic. Los ingenieros comienzan a crear planes en arameo. And the project manager is communicating in Mandarin. Y el que está al frente del proyecto comienza a hablar en mandarín. The whole project comes to a screeching halt. Y mientras sucede eso, ya no pueden trabajar. The tower remains unbuilt. Esa torre ya no se puede construir. All because of instead of one language, Solo porque en vez de un solo idioma, they're now speaking 7,162 languages, ahora están hablando 7,162 idiomas. which is the number of languages currently spoken on our planet, Que es el número de idiomas que se habla en nuestro planeta. according to Google, Según Google. which just might be our own Tower of Que Babel. quizás eso sería nuestra propia Torre de Babel. And some folks interpret the multiplicity of languages as a curse. Y mucha gente puede interpretar esta multiplicidad de lenguajes, idiomas, como una maldición, As a divine punishment como una consecuencia mandada por Dios, to keep humans in their place. un castigo para poner a los humanos en su lugar. But I do not believe that that is the case. Pero yo no creo que ese sea el caso. Rather, I believe that the multiplicity of languages and cultures was and is part of God's plan of salvation. Si no, lo que yo creo es que esta multiplicidad de idiomas y culturas es parte del plan de Dios. You see that tall tower that they were building? ¿Ven esta torre que estaban construyendo? It was built on shaky ground. Fue construida en tierra inestable. It was built on a sandy, not the sandy, it was Amén. built on a sandy foundation. Fue construida en una base arenosa, inestable. This is a group project, by the way. Gracias por ayudarme. And that tower would have eventually fallen down and crushed the Y people. por ser construida en esa fundación, en un momento esa torre iba a derrumbarse. If God had not intervened Si Dios no hubiera intervenido. and given the people the blessing of Y languages. si no les hubiera dado esa bendición de múltiples idiomas. At the very least, the folks would have wasted all of their money Bueno, por lo menos quizás lo único que iban a perder es su dinero on a good-for-nothing display of might and power. en un show solamente de poder y arrogancia al tratar de construir una torre sin razón. That's what usually happens. Y eso es lo que usualmente sucede. That is what always happens Eso es lo que siempre when sucede human projects are built on hubris cuando los proyectos humanos son construidos solo por arrogancia, rather than designed to facilitate peace, love, and en justice. vez de ser construidos para tener paz y justicia en el mundo. And you know that tower would have been filled with lead and asbestos Y anyways. sabemos que esa torre estuviera llena de asbestos y otras cosas, químicos malos. It probably would have been scheduled for demolition just a few years Y later. después de haberse construido, la hubieran tenido que derrumbar definitivamente. The multiplicity of languages and cultures was part of the people of Babel's salvation. Esta multiplicidad de idiomas y de culturas era parte del plan de salvación para este pueblo de Babel. It was a gift Era un regalo that forced the people to slow down a little bit, que le hizo a estas personas pausar un momento to truly think about what it is that they were doing, what it is that they were building, para de verdad pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos to haciendo, take time to actually understand and get to know one another. para tomarse el tiempo de entenderse y conocerse unos a otros. It kept them from spending time on vertical shaped projects. Los alejó de perder tiempo en construir proyectos verticales. And it gave them the opportunity to redistribute their resources Y horizontally. les dio en vez la oportunidad
de compartir todos sus recursos de una manera horizontal. It kept them from building shaky towers. Los alejó de construir torres inestables And it gave them the opportunity to decenter themselves y les dio en vez la oportunidad de descentrarse a ellos mismos and to make space for y others. crear espacio para otros, To decenter themselves and make space for diversity. para descentrarse y dar espacio a la diversidad, To decenter themselves and make space for difference. para descentrarse y hacer espacio y dar espacio a la diferencia, To decenter themselves and make space for the image of God that comes in languages and colors and peoples that are different from them. para descentrarse y crear espacio para personas, idiomas y culturas que quizás son diferentes a las de ellos. These languages were a gift. Estos idiomas fueron un regalo, un don. And in the end, the multiplicity of languages helped save the people of Y Babel al final, esta multiplicidad de lenguajes e idiomas ayudó a salvar al pueblo de Babel from themselves de ellos mismos and from their faulty y towers. de sus torres inestables. So why couldn't everyone just spoke in Aramaic ¿Por qué no todos solo hablaban arameo on that first day of en Pentecost, ese primer día de Pentecostés? rather than having all this interpretation, En vez de tener tanta interpretación, rather than having a multilingual, hard-to-follow bulletin, en vez de tener un programa multilingüel que a veces es muy difícil de seguir, rather than having all this hooting and hollering that got folks thinking that everyone in the congregation was drunk at 9 in the en vez de morning. tener tanto ruido y desorden que quizás que dio a entender a todos los que estaban afuera que ellos estaban borrachos. So why couldn't the Holy Spirit have just taught everybody Aramaic? ¿Y por qué? Nos preguntamos, el Espíritu Santo no solo les enseñó, les dio el don de hablar arameo, Well, I believe that they spoke in tongues. pero yo sé que hablaban en They lenguas, spoke in different languages hablaban en diferentes idiomas, because Pentecost was not a reversal of Babel. porque el día de Pentecostés no era lo opuesto de Babel, Rather, it was a reaffirmation of Babel. sino era una reafirmación de Babel. A reaffirmation that we need each other. Una reafirmación de que nos necesitamos los unos a los otros And that languages are not barriers to y overcome. que los idiomas no son fronteras o obstáculos que hay que sobrepasar, But blessings to be celebrated. sino bendiciones que hay que celebrar. Pentecost was not an attempt at uniformity or sameness. El día de Pentecostés no era un intento de uniformidad, It was a celebration of diversity. era una celebración de la diversidad. It was the Holy Spirit's way of saying that she wanted to fill each and every people of all nations and all languages. Era la manera del Espíritu Santo dejar saber que quería unificar a todas las personas que hablaban diferentes idiomas y diferentes culturas. It was a celebration of difference. Era una celebración de lo que es diferente. The sort of difference that helps us to build a beloved community. Ese tipo de diferencia que nos ayuda a seguir creando una comunidad amada. And that keeps us from building towers based on racial, ethnic, or cultural supremacies. Y que nos ayuda a alejarnos de solo construir torres basadas en supremacía de lenguaje, de idioma o de cultura. Towers based on shaky foundations. Esas torres que se construyen en That will, fundaciones inestables, that will eventually fall down and crush the people. que al final solamente se derrumbarán y matarán a personas. Pentecost was the Holy Spirit's way of saying, if you want to follow Jesus, El día de Pentecostés era la manera de decir que si queremos seguir a Jesús, you got to make room in your heart for difference. el Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacer espacio en nuestros corazones para darle bienvenida a la You diferencia. got to decenter yourself and make room in your heart for diversity. Hay que descentrarse y hacer espacio para la diversidad. You got to decenter yourself and make room in your heart for another. Hay que descentrarse y hacer espacio en nuestros corazones para el otro. To make room in your heart for the Holy Spirit that flows through all peoples, languages, Para and nations. darle espacio a ese Espíritu Santo que fluye en la cultura, en las personas, en todos aquellos que hablan otros idiomas. Because as Jesus said, Porque así como dice Jesús, God so loved the world amó Dios, tanto Dios
Dios al mundo, God so loved the whole world, Dios amó tanto al mundo, not just the English-speaking no world, solo al mundo de habla inglesa, not just the Spanish-speaking no world, solamente a los de habla hispana, not just the Aramaic-speaking no world, solamente aquellos en el mundo que hablaban arameo, but the whole world. sino el mundo entero. And yes, we are part of that world. Y sí, nosotros todos somos partes de ese mundo. So is your brother living on the other side of the border. También es parte de ese mundo tu hermano o hermana que vive en la otra lado de la frontera. So is your sister whose immigration status does not change her divine status as your neighbor. Así también es parte de ese mundo aquella mujer que su estado de inmigración no confunde su estado de divinidad que le dio Dios. And it includes your sibling Y también incluye tu hermano o hermana that might be sitting in the pew right next to you, que de seguro está sentado al lado tuyo en este but momento, doesn't speak the same language pero as you no do. habla el mismo idioma que tú. On the day of Pentecost, El día de Pentecostés, they spoke in multiple languages ese día se hablaron múltiples idiomas because God so loved the world. porque Dios amó tanto al mundo. God so loved the whole world. Dios amó tanto al mundo And that gospel y ese evangelio needed to be proclaimed so the whole world could understand it. se necesitaba proclamar para que todo el mundo lo pudiera entender. Proclaimed in the language of the people. Proclamado en el idioma del mundo, de las personas. The good news that Jesus is risen. Esa es buena noticia de que Jesús ha resucitado. That death no longer has the last word. Que ya la muerte no tiene la última palabra. That Jesus is Lord and Caesar is not. Que Jesús es el Señor y el César no. And that the gospel's proclamation is different than the empire's campaign. Y que la proclamación del Evangelio es muy diferente a la campaña del imperio. You see, when Caesar came marching into Jerusalem, Porque cuando César vino marchando en Jerusalén, he came speaking one language. él vino hablando en solo un idioma, It was Latin, y fue latín, because he was concerned with colonization. porque su propósito era la colonización. But when the Holy Spirit showed up in Pero cuando town, se entró el Espíritu Santo, she came speaking all the languages of the people, ella vino hablando en diferentes idiomas, en los idiomas del pueblo, because her agenda was liberation. porque su agenda era la liberación. She could have taught everyone to speak Greek, Les podría haber enseñado el Espíritu Santo a hablar griego or perhaps Aramaic. o quizás arameo, But as we see in the good book back in Genesis, pero así como vemos en el buen libro, en el libro de Génesis, difference, la diferencia, diversity la diversidad is part of God's plan of salvation. es parte del plan de Dios para nuestra salvación. On that first Pentecostal day, En ese primer día de Pentecostés, the Holy Spirit celebrates language. ese día el Espíritu Santo celebra el idioma, She creates a multicultural, multilingual community. crea una comunidad multicultural y multilingüal. She teaches the gathered assembly that the gospel isn't just for one people. Les enseña a todos reunidos que el Evangelio no es solo para un pueblo, But it's for everybody. sino para todo el mundo. Because everybody is somebody. Porque todo el mundo tiene valor. And that gospel is not fully proclaimed Y ese Evangelio no es proclamado a su totalidad until it is heard hasta que sea escuchado and understood y entendido by everybody. por todo el mundo. And so, my friends, Y entonces, mis hermanos y hermanas, este es el evangelio. this is the gospel. Jesús ha resucitado. Jesus is risen. Este es el evangelio. This is the gospel. The Holy Spirit's doing this. I didn't even practice, I promise you. El Espíritu Santo está haciendo eso, ni siquiera lo practicamos. Cristo ha vencido a la muerte. Christ has defeated death. Este es el evangelio. This is the gospel. Cristo nos ha hecho una sola familia. Christ has made us one family. Una sola familia que habla varios idiomas. One family that speaks several languages. Este es el evangelio. This is the gospel. No estamos solos. We are not alone. No estamos solos. We are not alone. Jesús camina con nosotros. Jesus walks with us. Este es el evangelio. This is the gospel. Jesús es el Señor.
Señor. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Jesus is Lord. Y el César no. Y el César, and Caesar is not. This is the gospel. Este es el Evangelio. We're getting confused here. That's what happens on Pentecost. This is the gospel. Este es el Evangelio. It is for all people and all languages. Es para todo el mundo y todas las personas que And hablan diferentes so let all the idiomas. people. Para que todas las todo el In mundo all the languages. y todos los idiomas Say together. puedan decir juntos. Amen. Amén. Amen.